Empecemos con la clase de hoy. Hoy vamos a tratar de tener una clase intensa. Vamos a tratar de que sea rápida. Vamos a hacerla en poco tiempo, pero que sea bastante provechosa. Así terminamos con todos los temas y nos ponemos igual que en presencial. Primero que nada, veo que somos muy poquitos hoy, que cada vez somos menos. Vi que pusieron en el foro, hay alguien que preguntó, yo había avisado que la clase pasada no la íbamos a tener, pero aún así no se fijan no se fijan en los mensajes y siguen escribiendo, porque si es que había clase el 27. Así que, pero bueno. Profe, Sí, buenas tardes, recién me conecto. No sé si anteriormente en estos 7 minutos se habló el tema del parcial. no todavía, no hables nada y eso lo van a ver en la práctica, no conmigo. ¿Sí? Perfecto, sí, porque pregunté ayer a la Sí. profe y me dijo que usted era el No, encargado lo de estamos, lo eso. estamos terminando de definir cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Pero no se preocupen que va a ser un día de clase seguramente, así que no les va a interrumpir con absolutamente nada. Y ya vamos a ver si es que hay parcial o cómo lo hacemos, ¿sí? Eso lo estamos terminando Bueno, de profe, definir con gracias. con Fer, así que ya le vamos a estar avisando bien. Denme un segundito. Ahí está. Bueno, otra cosa más, a pesar de que se les pidió que entreguen los trabajos prácticos en PDF, lo mismo alguien presentó en Word, y después me mandan mensaje a mí, como si yo tendría algo que ver con la práctica, diciéndome que por favor que se lo considere. Chicos, primero, yo no tengo nada que ver con la práctica. ¿Sí? O sea, todo lo que sea en cuanto a corrección de las actividades prácticas lo van a ver con los docentes de la práctica. Si el problema es mayor, si existe una falta de respeto, si existe un maltrato, si existe una injusticia, voy a intervenir yo. Pero si no, los docentes de la práctica tienen total libertad para aprobar o desaprobar según lo que ellos consideren. No porque me manden un mail a mí, no porque me manden una actividad a mí, yo voy a cambiarles una nota. Eso no va a pasar. Si ellos dijeron que está desaprobado y ellos lo consideran desaprobado, yo no se los voy a discutir. Entonces, cualquier explicación directamente al docente de la práctica, ¿está? Para que no sigan habiendo malos entendidos. Las condiciones ya se pusieron de entrada, venimos por el tercer trabajo práctico. En todos los trabajos prácticos se pidió que se presente en PDF, los dos primeros se aceptó las presentaciones en Word, ya en el tercero no. En el cuarto el sistema no se los va a permitir, les aviso por las dudas, así que como para que ya vayan sabiendo, nos vamos poniendo a medida que va pasando la materia más estrictos, ¿sí? Pero les vuelvo a repetir, los docentes de la práctica tienen total libertad de mi parte para aprobar o desaprobar, porque es lo que corresponde. No voy a ser yo el que le esté diciendo, no, a este chico aprobarlo, a este chico no lo apruebe. Yo no tengo nada que ver con eso. Ellos son los que ponen las condiciones en cada actividad. Si a mí me preguntan, yo les digo que sean exigentes. ¿Por qué? Porque después cuando los tengo yo en el parcial, en el final, perdón, yo soy exigente. Entonces, si no están acostumbrados a eso, después tienen problemas conmigo. ¿Sí? Avisado esto, hablado esto. Sí, Ángel. Ángel Ariel.
Ángel. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Profe, yo fui el que le pregunté, justo estaba entrando cuando usted estaba diciendo que le habían preguntado. Yo fui el que pregunté, no sé cuándo lo colgó. El tema es que yo, primero que soy nuevo en la plataforma, no entiendo mucho. Reviso el foro de todo lo que es teoría y práctica, pero no donde justo usted colgó el mensaje. El mensaje, yo siempre los mensajes que sean así, cuando se suspende una clase, algo, están apenas entran en el espacio de comunicación y estaba con negrita, cosa que resalte. Sí, perfecto. ¿Sí? Por Eso lo vi después, pero por eso como bien. yo fui el que No. hice la pregunta y Yo por justo eso lo había comento. No, está bien, está bien. No, como le digo, como le expliqué el primer día de clase, soy nuevo en esto y no sabía. Pero bueno, está bien. Le prestaré más atención ahí al espacio, esa parte donde usted hizo el comentario de última. No, a ver, yo por eso no doy nombres, chicos. Yo nunca voy a dar nombres, pero por ahí el problema no es de uno solo, sino es de varios. ¿Sí? Por eso es que yo hago estos comentarios en clase. ¿Sí? Porque así como vos, Ángel, me hiciste el comentario por medio del foro, también Correcto. recibí comentarios por la mensajería privada. ¿Sí? Está bien. Entonces, está perfecto que para eso está la mensajería, para eso está el foro y para eso están las comunicaciones que vamos mandando, justamente para que no tengamos malos entendidos. Entonces, yo prefiero todas las clases aclararlo para que no haya problemas. ¿Sí? Perfecto. Así que no es que, para que no te lo tomes a mal, no es que estoy sacando del cuero a nadie. No era tomármelo mal. O sea, como sé que soy yo el que lo hice, Bien. no tengo problema que de última diga Ángel, lo pregunto, le aclaro para que lo tenga en cuenta nada más. O sea, Perfecto. ¿eh? Muchas gracias. Por favor, a usted. Bueno, ¿qué otra cosa más? Vamos a compartir de esta máquina nomás. Ahí está, así me veo muchas veces. Bueno, acá nos habíamos quedado, si no me equivoco, ¿no? ¿Puede ser o no? Vamos a tener que compartir de lo otro porque si no yo no los veo. Un poquito más atrás. No nos habíamos quedado en esa. A ver, profe, un poquito para atrás. Ya vuelvo a abrir, denme un segundo. Vamos a ver ahora, a ver. Yo voy pasando y ustedes me dicen, basta. No, eso no. Eso no vimos, eso Eso sí. fue antes, como Antes, 4 profesor. feminas antes. Esa. Antes, Mm. antes. Antes, profesor. Esta. Antes. Es así. Esta sí. Mm. Esta. Es así, hasta ahí. Sí, es así y la que Entonces, sigue. Hasta ahí esta llegamos. también la vimos. Bueno, acá vamos a poner así. Esta la tenemos que haber visto. Me imagino yo Sí, que está bien. Está bien. Sí, sí. Bueno, para nosotros poder estar a la altura de lo que nos piden los empresarios, de lo que nos requiere hoy por hoy el mercado, necesitamos constantemente tener una capacitación.
Esta capacitación apunta a mantener, por decirlo de alguna forma, nuestra cabeza en funcionamiento. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser ágiles en cuanto a la forma de resolver conflictos, porque no es que nos van a venir con buenas noticias nuestros clientes. El cliente de nosotros nos viene con un problema y quiere que nosotros lo solucionemos. No pretende otra cosa, ¿sí? No nos llama por teléfono para invitarnos un café, para invitarnos un asado, nos llama por teléfono para decirnos o que tenemos que presentar algo, o que le tenemos que solucionar un problema, o siempre es trabajo, ¿sí? Con suerte nos van a llamar o nos van a mandar un mensajito por el cumpleaños, pero eso, si es una vez al año, es buenísimo, y por lo general es cada 2 o 3 años cuando se acuerdan y cae junto un vencimiento. ¿Sí? Ya que estamos, feliz cumpleaños, y ahí nos viene el mangazo. ¿Sí? Para eso necesitamos tener la cabeza bastante alerta. A ver, Cintia Suárez, ¿puedes prender un ratito tu micrófono? Sí, profe, acá estoy. Bueno, te voy a usar de conejillo de India. Bueno. Quiero que me digas no lo que lees, sino lo que ves. ¿Está bien? Ok. Y rápido, ¿no? Letras, colores. ¿Qué colores? Dale, decime los colores. Rojo, verde, azul, Ya amarillo. estamos mal, el segundo no es verde. Ah, pero en orden, bueno. Claro. Rojo, azul, amarillo, verde, negro, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo y amarillo. Martín Guaymas, ¿te animás a leerme las palabras? Sí. Azul, perdón, rojo, azul, No, amarillo. Leer. Vamos. Azul, rojo, verde, rojo, amarillo, negro, azul, verde, amarillo, rojo, Cuesta, verde, ¿no? azul. Sí. Cuesta un poco, ¿no? A ver, no a todo el mundo le cuesta, ¿sí? Hay algunas personas a las que esto les es más fácil que a otras. La realidad es que con ejercicios como este, nosotros podemos mantener nuestra cabeza atenta, ¿sí? Nuestra cabeza, nuestro cerebro en funcionamiento para resolver problemas, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, por lo general existen distintos tipos de accionar de las personas que nos van a llevar siempre a algún tipo de problema, a algún tipo de situación de crisis. ¿Sí? Y se los digo que es así, o sea, nosotros primero accionamos y llevamos a la crisis, y no es que por una crisis accionamos de tal forma. Por una crisis reaccionamos de otra manera. Muchas veces nos pasa a todos, que actuamos pensando de una forma muy fatalista. Por ejemplo, cuando estamos por entrar a rendir un final oral, ¿sí? Y no estudiamos como corresponde, o por ahí hasta cuando estudiamos bien, momentos antes por los nervios, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? ¿Cómo creen que nos va a ir? ¿No dicen ustedes, me va a ir mal? ¿Me faltó? ¿Necesitaba más tiempo? Puede ser, sí, sí. Siempre uno dice lo mismo. Sí, Y nadie les puso una pistola en la cabeza para decirle 2 días antes o un día antes tenés que estudiar porque viene el final. O sea, necesitaban más tiempo y bueno, podrían haber empezado antes de estudiar. Pero siempre una cosa u otra, y no lo hacen, pero cuando están en el momento antes de entrar a rendir, empiezan, ¿cómo no tengo un poco más de tiempo? ¿Cómo no me da un día más para leer? Para ver tal bolilla o tal otra. ¿Sí? Eso es una forma de pensar o de actuar de forma fatalista. Generalmente, cuando no nos preparamos lo suficiente y estamos ante una situación donde, o muchas veces cuando nos preparamos lo suficiente,
y estamos ante una situación de estrés, pensamos nos va a ir mal. Y cuando nos va mal, porque cuando uno piensa me va a ir mal, se predispone a que a uno le vaya mal, y lo más probable es que a uno le vaya mal. No porque el azar sea así, no porque el destino sea así, sino porque los nervios, porque esa predisposición negativa que uno tiene, no lo hacen ver las cosas a uno con claridad, nada más. Y cuando salgo del examen y veo lo que me preguntaron, digo, ah, qué tontera, pero me fue mal. Y yo sabía que me iba a ir mal. Y empiezo a buscar los justificativos. ¿Sí? Esas personas, algunas personas a eso lo llevan al extremo, en determinadas circunstancias, son las fatalistas. Existen otras personas que son fanáticas, que cuando actúan de forma fanática directamente no tienen ningún tipo de valores. No les importa nada. ¿Sí? Pongamos los ejemplos que todos conocemos. Tal o cual político. ¿Sí? Vieron que los políticos tienen seguidores que lo siguen sin importar absolutamente nada. ¿O no? Y cuando uno dice, no, pero este político roba, ah, pero el otro robaba más. No, pero este político no hizo nada. No, ¿cómo que no hizo? Hizo de todo. Las pruebas dicen otra cosa, pero esa persona es tan fanática que no lo ve, que no lo piensa. Ahora lo llevemos más al extremo todavía. Porque hasta acá lo único que hace es defender, no va a llegar a una situación de crisis. Pero si lo llevamos un poquito más al extremo. A ver. Uno pensaría que en general las mujeres o los varones no andarían mostrando sus partes privadas en público. ¿O no? Lo lógico, los valores de las personas indicarían que uno se resguardaría, ¿sí o no? En público hay ciertas cosas que no se hacen. Pero nos encontramos con gente, ¿sí? Pongo el ejemplo de las mujeres porque es más común. La verdad que si un varón lo hace también sería incómodo, pero no tanto, y no por una cuestión de machismo, sino porque mostrar esa zona de acá en los varones es más común que en las mujeres, ¿sí? Salvo que uno esté en una playa nudista, si no, en general eso no pasa. Pero yo vi por ahí, qué sé yo, recital de Metallica, hace poquito en Buenos Aires, ¿sí? Cuando salían los integrantes del grupo. Ustedes pensemos la situación. Alguna mujer o algún varón abriéndose el pecho, firmame acá, autografiame. ¿Sí? Es una situación que les aseguro que esa persona, bajo otras circunstancias, donde no está ese fanatismo, esa locura que genera el fanatismo, no lo haría. Ahí es donde apuntamos a, se pierden los valores. Lo mismo pasaría si un varón lo hace. ¿Sí? Lo mismo estaría mal, porque una cosa es que yo vaya con un papelito, dame tu autógrafo. Y otra cosa es que le diga, acá poneme el autógrafo. Acá poneme el autógrafo. ¿Sí? Con un marcador indeleble, por favor, para que no se me borre más. Y hay gente que lo hace así, hay gente que por ese fanatismo pierde sus principios, pierde sus valores. Es capaz de hacer lo que sea bajo determinadas circunstancias. Hay otras personas que les gusta vivir en el ahora, vivir en el hoy. Viven su día como si fuera el último día de su vida. ¿Escucharon esa frase alguna vez o no? Sí, Natalia creo que levantó la mano.
Sí, profesor. Ah, no. A ver, viven su vida viven la vida como si hoy sería el último día de su vida. Y hay dos opciones. Si yo no pienso en mañana, si yo pienso que mañana me muero, ¿sí? Pensemos las opciones de cómo podemos vivir. Me puedo poner recontra triste porque me voy a morir mañana, entonces me la paso llorando y no hago nada. Me la paso haciendo cosas que las tengo que hacer ahora porque no voy a tener otra oportunidad de hacerlo, entonces hago locuras, no mido los riesgos. Pero les aseguro que nadie se pone a pensar en voy a trabajar hoy porque mañana no puedo, porque me voy a morir mañana. Es el último día de mi vida, entonces hoy trabajo por las dudas. ¿Sí? Entonces, me voy a gastar la plata que tengo hoy, porque mira si me muero, ¿qué va a pasar con esa plata? ¿Me la va a gastar otro? ¿Sí? No miden las consecuencias de sus actos. Hay mucha gente que actúa de esa forma. Hay otras personas, y estas son la gran cantidad de personas, son muchas personas las que le pasa lo mismo, que actúan diferente cuando actúan en grupo. Y esto lo vemos en una patota. ¿Sí? En una patota, todos son malos. Pero cuando uno se encuentra a la persona en forma individual, son un pan de Dios, no pelearían nunca. Pero cuando ya están con otro, roban, golpean, hacen de todo. ¿Sí? Si no, veamos qué pasa cuando uno va a una cancha de fútbol y se mete en la barra brava, donde está en la popular, donde está la barra brava del equipo, ¿sí? Y todos están saltando a ver si uno se queda quietito de brazos cruzados viendo el partido. Es imposible. ¿Por qué? Porque están todos saltando y a uno le entran ganas de saltar también. Por más que esa no sea la personalidad de uno, a uno le van a entrar ganas de saltar, y si uno empieza a gritar y otro grita y lo empiezan a insultar al árbitro, por más que ustedes no sean así, también lo van a hacer. Porque pierden en esas situaciones, pierden su individualidad, actúan en manada. ¿Sí? Otras personas actúan con impunidad social. Anoche veía un video del 2019 donde estaban en una audiencia de juicio los jueces, el tribunal de jueces, diciéndole a Cristina que le iban a hacer algunas preguntas por una causa. Ella se paró, se acercó al micrófono y le dijo: los únicos que tienen que responder preguntas son ustedes. Y se fue. Eso es actuar con total impunidad. Ningún juez dijo nada. ¿Sí? O sea, no es que ella quedó mal, para nada. Los que quedaron mal fueron los jueces. Perdieron todo tipo de autoridad. Le dijeron al Poder Ejecutivo, sea Cristina, sea Alberto, sea Macri, sea quien sea, les pertenezco. Ustedes están por encima de la ley. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Entonces, no estoy hablando de una persona, porque no importa la persona. Estoy hablando de que una vicepresidente hizo eso. De una autoridad del Poder Ejecutivo, le pasó por encima al Poder Judicial. ¿Sí? No tiene nada de derecho. Es más, esos jueces merecen ser sacados de ese cargo. Porque no supieron actuar. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho en ese momento? Arrestarla. Porque no estaba obedeciendo a una autoridad. No estaba como vicepresidenta, estaba como una ciudadana imputada en una causa penal.
y fue lo mismo que la nada. ¿Sí? No estoy hablando de que tendría que ir presa por el hecho de que la causa tenía razón o no tenía razón. Eso que lo determina la justicia después de todo un proceso de investigación. No me interesa, no la juzgo por la causa, la juzgo por el hecho. Y no a ella, sino a los jueces. Porque yo a los jueces le puedo decir lo que sea. Veía un video también en el noticiero, no me acuerdo si el lunes o el martes, de un grupo de policías que fue a hacer un allanamiento en una villa en Buenos Aires, y la persona a la que le estaban allanando la casa estaba fumando un porro, grabándose en video, insultándolos a los policías, le sacaba los palos, se los sacaba de la mano y se los tiraba. A ese nivel. Una persona que ya había estado presa, que había salido en libertad hace poco. Una persona que al día siguiente arrestaron por ir a hacer exactamente lo mismo a un juzgado. Miren con la impunidad o la falta de... La impunidad social que andan muchas personas. La falta de autoridad que tienen los órganos que deberían impartir justicia. ¿Sí? ¿A qué voy con todo esto? A que estas 5 acciones, estas 5 actitudes que muchas veces tenemos, porque nos pasa a todos, no es que seamos ajenos, no, a mí eso no me pasa. En mayor o menor medida, todos en algún momento somos negativos en nuestra forma de pensar. Todos tenemos algún tipo de fanatismo por algo. Algunos va a ser por el deporte, otro va a ser por la música, otro va a ser por la política, otro va a ser por la religión, otro va a ser por algo. No les digo un fanatismo inmedido, pero todos tenemos algún tipo de fanatismo. ¿Sí? Todos en algún momento se nos enseñó una frase de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Sí? El día más importante de tu vida es el ahora, el hoy, el ya. A todos nos pasa en situaciones X, yo les digo por una experiencia de ir a la cancha, y no es lo mismo ver la cancha ver el partido desde una platea o ver el partido desde la Popular, es totalmente diferente. ¿Sí? Desde la platea, sentado viendo el partido tranquilo, desde la Popular no me podía quedar quieto. Y eso pasa. ¿Sí? Eso me pasa a mí en ese caso, a otros les pasa en otras circunstancias. Van a ver un recital de Los Redondos y a ver si no dejan de saltar, si no dejan de hacer pogo en determinado momento. ¿Sí? O sea, el grupo nos lleva, lamentablemente, en muchas situaciones. Si es eso, si es hacer pogo, si es cantar, si es gritar, no pasa nada. El problema es cuando eso nos lleva a hacer algo malo. ¿Sí? La impunidad social. Si alguno de ustedes me dice que en alguna situación no sintió impunidad social en su vida, no les creo. Porque hay momentos, hay lugares donde creemos que podemos hacer lo que queramos, donde nadie nos va a decir nada, somos nosotros libres. Y nos pasa a todos. ¿Sí? Por eso, todas estas situaciones, en algún momento las vivimos. Y todas esas situaciones son las que nos pueden llevar a una situación de crisis. Nos pueden llevar a tener un problema. ¿Por qué hablamos de crisis y no de problemas? Porque una situación de crisis, ¿sí?, es una situación donde por X circunstancia nosotros nos sentimos mal y no es necesariamente un problema que tenemos que salir a solucionar. ¿Sí? Nos sentimos con vergüenza, nos sentimos arrepentidos, nos sentimos de determinadas formas. Ante estas situaciones de crisis,
lo más fácil, la salida más fácil que tenemos como autodefensa son las tres que tenemos a la derecha de la pantalla. A veces nos deprimimos, otras veces nos ponemos agresivos, u otras veces entramos en algún tipo de adicción. ¿Sí? Todos mis amigos engañan a sus parejas. Ah, yo también, para no ser el único que no lo hace. Yo sé que engañar está mal. Y me muevo en masificación. ¿Sí? Y entro en una situación de crisis porque mi pareja me descubre, se entera y me deja. Primero me deprimo porque me dejó. Después me pongo violento porque cuando alguien me quiere decir yo estoy mal en mi cuarto y entra mi papá, mi mamá, mi hermano a decirme algo y yo no lo quiero escuchar porque yo estoy mal, entonces ¿qué hago? Salí, le grito. Te dije que me dejé solo. O después hago como dice la canción, tomo para olvidar. ¿Sí o no? Son cosas que en algún momento de la vida nos pasaron. Y les aseguro que nos pasaron a todos. ¿Sí? Lo importante sería que en lugar de reaccionar de esa forma, pensemos un poquito, utilicemos nuestra cabeza para ver cómo salimos de ahí. Y volvemos a esto que hicieron un trabajo hace poquito. ¿Sí? Volvemos a un FODA. Si nosotros estamos en una situación de crisis, tenemos que ser conscientes de algo. Va a ser muy difícil ver fortalezas. Va a ser muy difícil ver oportunidades. Yo la verdad que pienso, a ver, me considero con impunidad social, tengo mi trabajo y la verdad que vengo haciendo mucho trabajo y no me dan vacaciones y decido tirarme a chanto un par de días porque estoy agotado. A los que trabajan o a los que trabajaron alguna vez, ¿no les pasó ustedes o ver a algún compañero que haga eso? Que un día lleguen relajados y trabajen a media máquina. ¿Sí? Bueno, justo ese día había algo importante y el jefe se enoja con esa persona y la echa. Todas estas situaciones, depresión, agresión, adicción, todas pasan. ¿Sí? A esa persona, si ustedes le dicen, no, pero ver el lado positivo, ese trabajo ya no te gustaba, estabas cansado, tenés más tiempo para hacer otras cosas, para buscar un nuevo trabajo, para hacer lo que a vos realmente te guste, ¿ustedes creen que esa persona los va a escuchar? Esa persona, ¿qué les va a decir? No, ahora, ¿con qué me voy a mantener? ¿Qué voy a hacer de mi vida? No voy a conseguir nunca más un trabajo. Porque empiezan a ver esta parte de abajo. ¿Sí? Generalmente esa persona ve todo lo malo, no va a ver nada bueno. Porque obviamente está mal. ¿Qué es recomendable hacer en estas situaciones? Escribir. ¿Sí? Ir en la tontera. Ustedes tienen que agarrar y decir, bueno, voy a hacer un FODA. Voy a hacer un FODA sobre mí mismo. ¿Sí? Yo hago los cuadrantes y digo, bueno, pensemos. ¿Qué es lo más fácil que les va a salir de las cuatro partes del FODA? Debilidad y amenaza. Bueno, entonces empiezan a escribir todas las debilidades y amenazas que se les vienen a la cabeza. Y ponen debilidades donde ustedes pueden controlar y ponen amenaza donde ustedes no lo pueden controlar. Y escriben y escriben y escriben y hacen así un listado.
¿sí? De debilidades y amenazas. Y va a llegar un punto donde ya no les va a salir más, ya siguen repitiendo. Ya ponen varias veces lo mismo. No tengo plata, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata. ¿Sí? En ese punto dicen, bueno, ya está. Ya debilidad y amenazas ya no. Pensemos, ¿qué hago bien? Dormir, bueno, fortaleza, dormir. ¿Sí? ¿Qué otra cosa hago bien? Comer, listo, fortaleza, comer. Ustedes se ponen a pensar y dicen, qué gracioso, ¿no? Eso no sirve. ¿Cómo que no? ¿Para qué les sirve dormir? Testeador de colchones. Ah. No cualquiera hace ese trabajo. ¿Sí? Entonces, a ver, empiezan a notar las fortalezas que les va a costar. La primera va a costar, la segunda va a costar, la tercera va a costar. Pero a medida que ustedes se van concentrando y esforzando en escribir fortalezas, se van olvidando del problema que tienen. Porque se están concentrando en otra cosa. Y les va a empezar a salir todas las fortalezas. Y después se pueden obligar a escribir las oportunidades. Y automáticamente van a ver que existe posibilidad de conseguir otro trabajo. También, eso de catador de vino también podría andar ahí, si soy bueno. El problema es que yo no sé si tomar vino y catar vino es lo mismo, porque tomar vino, yo lo agarro el vino y me lo mando. Catar vino es un sorbito, olerlo, darle vuelta a la copa. Yo tanto darle vuelta a la copa ya me mareé. ¿Sí? Lo importante es ver y es saber que así como en algún momento se pensaba en esa pregunta filosófica de ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? Después vino una persona, un filósofo, que se le ocurrió una frase de pienso y luego existo. La pregunta es, ¿realmente primero pienso, primero siento o primero actúo? La gallina en realidad no es que la creó Dios. Por la ciencia está comprobado que la gallina es una transmutación de otro animal. ¿Sí? O sea, la gallina fue mutando un animal hasta que se creó la gallina. Y esa gallina puso huevos. ¿Sí? Es una mutación genética la gallina. Pero bueno, más allá de eso, no es que apareció la gallina por arte de magia. Dios lo que creó fueron los primeros seres vivos. ¿Sí? No es que apareció una gallina, apareció un toro, apareció una vaca, fueron mutando desde los primeros seres vivos. Si no, las cadenas genéticas no existirían. Y eso está comprobado científicamente. Ahora, lo que no está comprobado científicamente es que fue primero. Y lo primero alguien lo tiene que haber creado. ¿Sí? Alguien, Dios, creó lo primero que existió. La primer partícula de vida. Y de ahí fue mutando, de ahí fue evolucionando. Nosotros somos producto de una evolución. ¿Sí? Adán y Eva les aseguro que no sabía construir un auto. Adán y Eva no sabían usar una computadora. Eran más bien como los primates, los primeros hombres antes del Homo sapiens. Eran más Homo y menos sapiens. ¿Sí? Por darles un ejemplo. Y eso fue evolucionando y hoy estamos nosotros. Con todo pasa lo mismo. Pero volviendo a esto de pienso, siento o actúo, y depende mucho la situación.
depende muchísimo de en qué situación estamos. ¿Sí? No sé si escucharon esos chistes de Jaimito, de que la maestra pregunta, ¿qué es lo más rápido que existe? Entonces viene uno y dice, la bala. Muy bien, muy bien. Algo más rápido, y viene otro y dice, la luz. Muy bien, muy bien. Algo más rápido que la luz. Y dice, el pensamiento. Muy bien, muy bien. Y salta Jaimito y dice, yo, la diarrea. Porque uno no llegó a pensar ni a prender la luz, que tuvo que correr con una bala y ya se hizo. ¿Sí? O sea, sencillito. Entonces, bajo determinadas circunstancias, voy a tener que pensar, sentir o actuar. ¿Sí? Va a haber circunstancias que me van a llevar a una necesidad de pensar primero. Otra circunstancia donde el sentimiento va a ser el que va a liderar. Y otra circunstancia donde la intuición va a ser la que va a liderar. ¿Sí? Lo que tenemos que tratar de aprender es a que principalmente el pensamiento y el sentimiento vayan muy de la mano. Muchas veces, cuando estamos ante una situación de crisis, ante una situación de problemas, tenemos ciertos obstáculos para poder resolverlos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la materia más difícil de la carrera? Les hago apuesta que todos me contestan impuestos, por más que recién la están cursando por primera vez la mayoría. ¿Alguno me contestaría que esa materia no es la más difícil de la carrera? No me digan actuación porque no les creo. ¿Sí? Economía 1. Economía 1 es una pavada al lado de impuestos. Y si ustedes le preguntan a compañeros de ustedes que todavía no cursaron impuestos y le preguntan cuál es la materia más difícil de la carrera, les van a contestar impuestos. Pero ¿cómo que impuestos si todavía no cursé impuestos? O sea, ¿cómo podés decir? Si no la cursaste, y obviamente que no podés decirme que es impuesto la más difícil. Me podés decir, como acaba de contestar su compañera, que la materia más difícil es Economía 1, que ya la cursó, que ya la rindió, y fue la que más le costó hasta acá. Pero yo mal haría en decir algo que no conozco todavía. Pero muchas veces se nos presentan obstáculos en nuestro pensamiento, ¿sí?, que nos llevan a esto de que se nos complique resolver un problema. Uno de esos obstáculos es pensar que tenemos la incapacidad de cambiar las respuestas. Eso es así porque tiene que ser así. Y yo pregunto, a ver, ¿vieron que uno siempre dice, voy intentando esto 20 veces y no me sale? Voy rindiendo 3, 4, 5 veces tal materia y no la puedo aprobar. El profesor, el culpable es el profesor que no me quiere. ¿No pensaron en estudiar de otra forma? ¿Dejar el apunte y pasar al libro, por ejemplo? ¿No pensaron en cambiar el método porque ese método no les está funcionando? Un ejemplo de esto fue el señorcito este que hizo el foco, ¿sí?, que cuando le preguntaron, cuando le dijeron, usted falló 999 veces hasta poder crear el foco, él dijo, no, yo encontré 999 formas diferentes de no hacerlo. Hasta que encontré una en la que sí.
Entonces, esa persona intentaba, no le salía y no volvía a intentar con lo mismo, lo intentaba de otra manera. 99 meses seguidas hasta que encontró la forma en la que sí salía. ¿Sí? Si yo siempre repito y repito y repito lo mismo, y es obvio que voy a tener incapacidad en cambiar la respuesta, porque tengo la incapacidad en cambiar yo. La incapacidad en ver las cosas de una manera diferente, de ver las cosas desde otro punto de vista. Cuando ustedes tienen un problema, háblenlo con un chico, chiquitito. No un enano, sino un chico chiquitito. ¿Sí? De 7, 8, 9 años. No sabe el problema que tiene. Y si es más chico también. ¿Qué pasa? Tal cosa. Y nos va a dar una solución, y no les digo que sea la solución, nos va a dar una respuesta con toda su inocencia. Y muchas veces esa respuesta, esa sencillez que tiene esa respuesta, es la solución al problema que tenemos. No les digo siempre, no les voy a dar un problema de impuestos que no lo sepa resolver a un chico que no tiene ni idea de impuestos, no. Pero a lo que voy es, muchas veces, cuando lo vemos desde otro punto de vista, lo analizamos de otra manera, nos corremos, aprovechando lo que viene, la excesiva familiaridad, nos corremos un poco del problema y lo vemos desde afuera. La solución está ahí, simplemente, de que no somos capaces de verla. Por otro lado, hay veces que tenemos bloqueos sociales o culturales. Por ejemplo, el trabajo de secretaria o secretario. ¿Sí? Hay una búsqueda laboral, yo necesito un trabajo, varón. Hay una búsqueda laboral, se busca secretario para un estudio contable. Es mi oportunidad para iniciarme dentro de un estudio contable. Pero como se busca secretario, no se busca un estudiante avanzado, no se busca un junior en contabilidad, no se busca eso, ¿qué me está diciendo la sociedad? Va a quedar una mujer, porque por lo general se buscan secretarias, no secretarios. En los consultorios médicos, generalmente cuando uno va, la recepcionista es mujer, no varón. Y digo generalmente, no digo siempre. ¿Y por qué no es? A ver, en los jardines de infantes, ¿ustedes vieron maestros varones a cargo de una sala de nivel inicial? ¿No podría un varón estudiar eso? ¿Y por qué no lo hace? Porque hay un bloqueo social. Ay, profe, pero muy pocos. Pero exactamente, a ver, hay todo un bloqueo social donde dice que eso es de determinada forma y no de otra manera. Y está mal. Está mal. ¿Sí? O sea, muchas veces hay ciertas cosas que nos gustaría hacer y no las hacemos, o ciertos problemas que tenemos y no le damos solución, porque la solución que encontramos está mal vista. Necesito plata, la necesito urgente, voy y robo un banco, no, está mal visto. ¿Sí? Voy y apuesto en los caballos, está mal visto. No estoy diciendo que esa sea la solución. Digo, hay muchas veces que socialmente me generan bloqueos. ¿Sí? Hay culturas donde pedir un préstamo está mal. Muchas veces se nos enseña a que pedir ayuda está mal, a que pedir un favor está mal. ¿Sí? Y hay veces que lo necesitamos.
Hay veces que no podemos hacer las cosas solos, que necesitamos ir acompañados. Si nos queremos largar a la profesión en forma independiente, no tenemos demasiada experiencia, tenemos casi nada. Y no va a ser más fácil si voy con otro amigo y lo hacemos juntos, a si voy solo. Por ejemplo, Tatiana, creo que vos estabas con tu papá que era contador y trabajabas en el mismo estudio. Ah, no trabajabas en el mismo estudio. No, vos me habías dado un ejemplo en aquel No. momento. Yo no trabajo con mi papá, ¿no? Bueno, el día que vos te recibas, Sí. ¿vos te podrías abrir tu estudio? Sí, ¿por qué no? Pero ¿cómo? A ver, ¿qué es lo que va a decir tu papá? Ah, ¿por qué te vas? No ¿Por qué no trabajas venís acá? conmigo. Claro, exactamente. O sea, a ver, esos son los bloqueos sociales, los bloqueos culturales que muchas veces tenemos. No hacemos las cosas porque alguien nos va a decir que no. ¿Sí? Entonces, tenemos un problema de que para poder solucionar ese problema, alguien nos va a decir que no, que esa forma no. Muchas veces tenemos bloqueos emocionales. ¿Sí? Muchas veces son las emociones, son los sentimientos los que nos juegan en contra para solucionar un problema. No renuncio a mi trabajo y porque son tantos años que llevo en esta empresa, porque mi edad, ¿dónde voy a conseguir otro trabajo? Porque ¿qué voy a hacer de mi vida? Pero no me gusta lo que hago. Y es la emoción la que me tira para atrás. ¿Qué emoción en ese caso? Muchas veces el miedo, un sentimiento, ¿sí? La realidad es que existen diversas técnicas para solucionar problemas. Técnicas que ya están estudiadas. Y existen otras más. Estas son 7 como ejemplo. ¿Sí? Existe una técnica que la deben haber escuchado nombrar, que es una técnica de tormenta de ideas. ¿Cuál es el problema? Tenemos que aprobar impuestos. ¿Cómo hacemos para aprobar impuestos? Y bueno, somos 29, menos yo que soy 2 veces, somos 28. ¿Sí? Entonces, quiero que cada uno me tire una idea, no se va a juzgar la idea, nadie va a opinar mientras estemos en el proceso de tirar ideas, no vamos a tener prejuicios sobre quién lo dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo, simplemente vamos a ir anotando todas las ideas que se van tirando sobre cómo aprobar impuestos. Va a haber ideas que sean repetidas, otras que no, no importa, unas que sean graciosas, otras que no, no interesa. Anotamos todas las ideas. Yo debería tener 28 anotaciones como mínimo. Una vez que se nos acabaron las ideas, que ya ninguno dice más ideas, recién ahí nos ponemos de acuerdo a ver los puntos fuertes y débiles de cada una de esas ideas. ¿Qué tiene de bueno la primera? ¿Qué tiene de malo la primera? ¿Qué tiene de bueno la segunda? ¿Qué tiene de malo la segunda? Y así la vamos viendo. ¿Cuáles se repiten? Bueno, se repiten, las tachemos. Pero pongamos antes, esta se repite tantas veces, esta se repite tantas veces. Y en ese análisis, a medida que la vayamos filtrando, que vayamos tamizando, que vayamos analizando, pero la idea en sí, no quién la dijo, seguramente sale la solución al problema. Por ahí no va a ser una idea sola, por ahí van a ser 2 ideas en conjunto. Por ahí en el análisis surge una nueva idea. Pero eso nos lleva a solucionar el problema. La técnica de asociación de palabras. ¿Sí? Yo digo impuesto y ustedes me tienen que decir lo primero que se les venga a la cabeza. Entonces vamos a empezar a anotar todas las palabras o frases que se les venga a la cabeza cada vez que yo les digo el problema. Impuesto del problema, listo. Difícil, divertida, aburrida, lo que ustedes quieran, no importa, anotamos. Y se van a ir dando cuenta que tanta repetir palabras o tanto ver asociación de palabras, encontramos la solución del problema. Otra forma es la técnica de los 6 sombreros. 6 sombreros hace referencia a las emociones. Un sombrero va a ser neutral y los otros 5 son las 5 emociones principales. ¿Sí? Si vieron intensamente, saben cuáles son las 5 emociones. ¿Está bien? Tristeza, alegría, la otra era furia, la otra era desagrado, la otra era temor. ¿Sí? Entonces, cada
sombrero va a tener el color de una de esos sentimientos, de una de esas emociones. Y yo me voy poniendo un color de sombrero, y en función de ese color de sombrero yo tengo que pensar, ¿qué haría con este problema estando furioso? ¿Qué haría teniendo desagrado? ¿Qué haría estando triste? ¿Qué haría estando alegre? ¿Qué haría estando... ¿Se entiende? Y voy anotando. Entonces, con las 5 emociones más el neutro, tengo 6 posibles soluciones. Y veo cuál se adapta mejor al problema que tengo. La técnica de hacer preguntas y más preguntas y más preguntas. Volvemos al ejemplo de hablar con un niño. Cuando a mí por lo menos me pasa, porque tengo chicos, ¿sí? Tengo mi hija que ayer cumplió 4 añitos, y yo me río, a veces me cansa, porque estamos caminando, ¿qué es eso? Tal cosa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ya está, ¿y por qué? Bueno, cuando tenemos un problema, empecemos a preguntarnos el por qué. Y vamos a ver que también le vamos a encontrar la solución a ese problema. Cuando le buscamos la naturaleza al problema, ¿de dónde surge el problema? ¿Qué ocasionó el problema? ¿Dónde está esa puntita de hilo de ese problema enorme? Y si yo soluciono la puntita y empiezo a tirar, voy a ir desarmando todo el problema. ¿Sí? Pero tengo que ir al inicio. No puedo empezar por el final. ¿Se entiende? Ahí se busca la naturaleza del problema. Es otra forma de solucionar el problema. Cuando al problema lo separo, cuando son muchos problemas, entonces empiezo a separar de todos estos problemas, de todas estas partes que tiene el problema, qué es lo urgente y qué es lo importante. Hago también una matriz. Urgente, importante. Esto es urgente e importante. Esto es importante y no urgente. Esto es urgente y no importante. Entonces uno va solucionando de acuerdo a lo que dice esa matriz. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que voy a solucionar primero? Lo que sea urgente e importante. Después voy a ir a lo que sea urgente y no importante. Después voy a ir a lo importante y no urgente. Y por último, a lo que no sea ni urgente ni importante. ¿Sí? Entonces, de esa forma también separé el problema en distintas partes. Y me queda la última, la de partes. ¿Qué hago en esta de las partes? ¿Cómo sería la de la parte? Y actúo, como decía el filósofo. ¿Ustedes escucharon al filósofo que decía que había que dividir en partes? ¿O no? Jack. Exacto, gran filósofo. Tenía un problema. Estaba medio loquito. ¿Sí? Entonces, esa persona tenía un problema de locura. Era un poquito asesino. ¿Sí? Mataba mujeres. Destripaba mujeres. Y las dividía en partes. Por eso nunca lo encontraron. Porque nunca supieron a qué mujer pertenecía cada parte. Lo mismo pasa con un problema. Yo lo agarro el problema y lo tengo que dividir entero así. Saco esta parte para allá, esta parte para allá, esta parte para allá, y así lo voy separando al problema. Y voy solucionando por partes. Exactamente, de esa forma se come un elefante. ¿Sí? O sea, uno tiene que pensar que no existe problema. Es la famosa filosofía china. Todos los problemas tienen solución. ¿Sí? Como tienen solución, dejaron de ser problema.
Y si no tienen solución, tampoco son un problema. Entonces se puede decir que los problemas no existen. Sino es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza lo que nos genera preocupación. Es la imposibilidad de buscar la solución, nada más. Nos concentramos muchas veces en lo que tenemos como problema, en lugar de concentrarnos en buscar esa solución. ¿Sí? El problema que tenemos es que tenemos que aprobar impuestos. Y si yo me quedo pensando en qué impuesto es difícil, en qué impuesto es larga, en qué impuesto es aburrida, en qué impuesto no lo entiendo, en qué... ¿Estoy buscando una solución? No. Estoy diciendo todos los por qué no impuestos. Ahora, si yo me pongo a pensar, bueno, si yo hoy día empiezo estudio esta parte, mañana estudio esta otra, estoy buscándole una solución. Tal día repaso, tal día hago esto, tal día... Estoy buscándole una solución. Yo no digo que sea la mejor solución, pero es una solución al fin. Otra cosa que tenemos que saber de las personas es que las personas tienen distintos tipos de inteligencia y todas las personas tenemos todos los tipos de inteligencia. No es que algunas tienen una inteligencia y otra no. ¿Sí? Con estos tipos de inteligencia, en realidad, con uno de estos tipos de inteligencias, se mide el coeficiente intelectual. ¿Sí? Que si son más de 115 puntos, si no me equivoco, somos unos genios, y si son menos de 100 puntos, somos unos tarados. ¿Sí? Entonces, el coeficiente intelectual de la persona promedio debería andar entre los 100 y los 115. Más o menos, una cosa así, una locura así decía. Pero, si este coeficiente intelectual lo mido solamente con un tipo de inteligencia, por ejemplo, la inteligencia con la que se mide el coeficiente intelectual es la lógica matemática, tengo personas como, ¿cómo se llamaba este inventor, el inglés, que fue más grande que Newton y que Einstein? Hoy estoy perdido con los nombres. Hoy la verdad estoy perdido con los Tesla. ¿Sí? Una vez la madre recibe una carta del colegio diciendo que el chico era un idiota, que lo tenían que sacar del colegio porque no servía. No lo podían educar a ese chico porque era un bestia. Era totalmente desagradable esa carta. Y la madre le dijo, cuando le lee la carta del colegio, le dice al hijo, en lugar de decirle todo lo malo, le dice que el colegio le había escrito la carta diciéndole que su hijo era demasiado inteligente para ese colegio, que no estaban a la altura de poder enseñarle a esa persona, porque era más inteligente que ellos. Entonces le pedía que por favor busque otros métodos de enseñanza. De Edison, perdón. ¿Sí? Que busque otros métodos de enseñanza. Por este coeficiente intelectual, esa persona era tarada. Y llegó a ser uno de los mayores inventores de la historia. Porque el coeficiente intelectual no mide todo. ¿Sí? Porque todas las inteligencias pueden ser desarrolladas y estimuladas. Simplemente tenemos que sacarnos los condicionamientos que tenemos, esa programación que tenemos de chicos, la tenemos que aprender a sacar de nuestra cabeza para poder desarrollar las inteligencias. A ver, existen personas que tienen, porque sí, inteligencia lingüística. ¿Qué es la inteligencia lingüística? Es la facilidad de palabras. ¿Sí? Pongámonos a pensar en un abogado de una película cuando tiene que convencer a jurado de que su cliente es inocente.
No lo pensemos al abogado de acá que está buscando el error de la ley. ¿Sí? Lo pensemos el que tiene que dar fundamentos y el abogado del diablo, miren qué bueno. Donde tiene que dar fundamentos de por qué su cliente es inocente. Y empiezan a hablar y a tratar de convencer. Eso es tener facilidad de palabra. ¿Sí? Eso es una inteligencia lingüística. La inteligencia lógica matemática. ¿Se acuerdan cuando estaban en el colegio de las famosas situaciones problemáticas? ¿O no? Sí. Ah, buenísima las situaciones problemáticas. Nos sacábamos la cabeza con las situaciones problemáticas, ¿o no? Eran una locura esas situaciones que nos hacían pensar y pensar y pensar. A mí me quedó una donde un profesor, haciendo una broma, porque no era matemática, nos plantea, si yo voy en un auto negro, con los vidrios negros, y eran polarizados oscuros, con las luces apagadas, entro en un pueblo fantasma, en una ruta toda recta, entro en un pueblo fantasma, esos que pasan esas pelotas, vieron rodando, ¿sí? Y se me cruza un auto negro y freno. ¿Cómo lo vi? Era de día, profesor. Exacto. ¿Sí? O sea, esas situaciones problemáticas que por ahí nos dejan pensando y que decimos, no puede ser, bueno, hay personas a las que esas situaciones no les cuestan. Yo cuando entré a la universidad en Tucumán, viene un profesor y me dice, te voy a hacer la última pregunta, profesor de lógica. Me dice, te voy a hacer la última pregunta, si me la contestas bien, estás aprobado. Y era la misma pregunta la que le hacía a todos los chicos. Y agarra y me dice, ¿cuántos ladrillos tiene esa pared? Una pared, ladrillo a la vista. Todo el aula era ladrillo a la vista. ¿No? Y entonces uno empieza. Uno, dos, está desaprobado, vaya. Estábamos hablando de lógica. ¿Sí? Entonces, cuando uno se ponía a contar, desaprobó, vaya. Al otro, ¿cuántos ladrillos tiene esa pared? Vaya. Y hasta que viene uno y le dice, ¿cuántos ladrillos tiene esa pared? Y bueno, tiene lo mismo que esta, pero hay que sumarle lo de las puertas y las ventanas. ¿Pero cómo hizo ese cálculo? No, profesor, usted me dijo que era la última y si la contestaba bien ya estaba aprobado. ¿Sí? Situaciones problemáticas. Hay algunos que tienen ese razonamiento fácil. Yo les pregunto, ¿de qué color es mi auto? El color que eligió. Puede ser una respuesta. Del mismo color que tenía esta mañana. O del mismo color del auto que tengo yo. Es del mismo color que el auto de mi papá. ¿Sí? Estoy dando la respuesta con la misma lógica de la pregunta. Hay personas que tienen esos razonamientos rápidos, que son análisis lógicos o matemáticos. Tienen esa facilidad. No la tenemos todos. ¿Sí? Hay otras personas que, yo me acuerdo, cuando era chico, conocí a una persona, tenía un conocido, porque no éramos amigos, tenía un conocido que era muy bueno tocando la guitarra. Éramos chicos, me acuerdo, o sea, 15, 16 años. Y era muy loco lo que pasaba porque le desafinábamos a propósito la guitarra, no al punto de que no pueda, cuando uno pasaba la mano, no suene, no dejábamos las cuerdas sueltas, sino que las ajustábamos o las soltábamos un poco a las cuerdas, desafinándolas, sacándolas de tono, y él agarraba la guitarra, pasaba una sola vez el rasguido, y una vez que lo había pasado, la escuchaba,
y se ponía a hacer música, sin afinar la guitarra. Así como estaba la guitarra, como se la dábamos a la guitarra, automáticamente se ponía a hacer música. ¿Sí? Son personas que tienen un oído privilegiado, chicos que a los 4 años están tocando el piano. A ver, yo puedo ir a la escuela de música toda mi vida y no voy a aprender a tocar el piano, y estos chicos a los 4 años, como si nada. ¿Sí? Es una inteligencia que tienen desarrollada de una forma diferente. Este chico que les digo, le digo que tenía un pire más o menos, 15, 16 años, hacía un frío de loco y estaba desnudo en el techo de su casa tocando la guitarra. O sea, a ese nivel la locura que tenía. Por otro lado están las personas esas que tienen la inteligencia espacial. La inteligencia espacial no me refiero a la inteligencia del espacio, sino es la inteligencia de sexto sentido. I can see dead people. ¿Mm? ¿Se acuerdan la película de sexto sentido o no? El chiquito de Veo gente muerta. Díganme si ese chico no tenía una inteligencia especial, espacial. ¿Qué les parece? Y si ustedes se ponen a pensar, las mujeres la tienen más desarrollada que los varones a esa inteligencia. Las mujeres son de presentir cosas que los varones ni nos damos cuenta. A ver, yo le digo a mi mujer, vos sos bruja. No, ella sabe, muchas veces, se da cuenta de ciertas actitudes que tienen otras personas que para mí no hicieron con ningún tipo de intención, y ella me dice, hay algo que le estoy sintiendo que está mal. O sea, presienten algo diferente. A todos nos pasa que hay con ciertas personas con las que nos llevamos mal. Que por lo general decimos, es una cuestión de piel. No conozco a la otra persona, pero me la presentan y ya me cae mal. ¿Sí? Eso es una inteligencia espacial. Otras personas tienen la inteligencia cinético-corporal. A ver, ¿quién tiene inteligencia o cómo vemos a alguien que tiene inteligencia cinético-corporal? ¿Alguna vez vieron un mimo? Ese que hace así. Sin decir una palabra, nos lleva a imaginar una situación. Con una facilidad nos muestra cosas, ¿sí? Yo me acuerdo, cuando yo vivía en Tucumán, me hice 2 años como si me hubiera ido a estudiar a Tucumán. Sí, la universidad creo que fui 1 o 2 veces y no volví más en 2 años. Es más, no me acuerdo ni qué colectivo llevaba, porque no iba para ese lado, los boliches estaban para el otro. Me acuerdo que en el centro de Tucumán, los fines de semana a la noche, los viernes a la noche, justo en la puerta de una galería, en pleno centro de Tucumán, donde se llenaba de autos, se paraba un mimo al costado de la calle y se burlaba de la gente, o sea, hacía que la gente que iba en su auto eran unos embotellamientos bárbaros porque todos salían de trabajar o de joda, entonces se armaban unos embotellamientos en esa calle impresionante y él se ponía a hacer bromas con la gente. Pero, a ver, yo me acuerdo de haber pasado caminando y frenar o tratar de esquivar algo que no existía. Porque todos hacían de cuenta de que había un escalón, entonces uno pasaba caminando y hacía de cuenta que el escalón estaba. Bueno, eso es una inteligencia cinético-corporal. La inteligencia naturalista. Yo tengo una inteligencia antinaturalista, por ejemplo.
Yo me acerco a un gato y el gato sale corriendo o se le erizan los pelos. No sé por qué. Nunca pude acariciar a un gato. Pero existen personas que con los animales tienen una facilidad única. ¿Se acuerdan o escucharon hablar del hombre este, el entrenador de perros? Ese que salía en Discovery, creo que era en alguno de esos canales. César Chávez César Millán era. o Millán. Millán. Sí, sí. Mexicano creo que era. Sí, era Mira. buenísimo. Los perros malísimos y el tipo iba y el perro un amor. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo lo hacía? Hay personas que tienen esa inteligencia. Todas las inteligencias, en mayor o menor medida, todas estas inteligencias que estamos nombrando, en mayor o menor medida se pueden desarrollar. La realidad es que si yo no tengo un oído musical, muy difícilmente puedo hacer música. La realidad es que si yo me acerco a un gato y solamente por acercarme, no importa la predisposición que yo ponga, el gato siente algo malo, muy difícilmente pueda tener una buena llegada con ese gato. ¿Sí? Pero matemática voy a aprender, el mecanismo. Lo más probable es que el pensamiento, el razonamiento fácil, el razonamiento rápido no lo tenga. Pero sí puedo aprender el mecanismo, sí puedo aprender lo mecánico. ¿Sí? Me va a costar más, pero lo puedo aprender. Música me va a costar más si no tengo oído, pero puedo aprender. No tendré el tempo, pero para eso existen los relojitos, esos que hacen así, para que las personas que no tienen el ritmo, que les cuesta, que cada vez que cantan el feliz cumpleaños desafinan, o cuando aplauden le erran a la nota, ¿sí? Con ese relojito que hace así, que me está midiendo el tempo musical, pueden seguir un ritmo. Entonces, de alguna forma, todas esas inteligencias se pueden desarrollar. Cuestan más, cuestan menos según la persona, pero todas se desarrollan. ¿Y qué se descubrió? Entre comillas, hablo de se descubrió hace no mucho tiempo, que el primer occidental en escribirlo fue Daniel Goleman, que existe otra inteligencia, que es la inteligencia de las emociones. ¿Y por qué digo que fue el primer occidental en descubrirlo o en escribir sobre el tema? Porque las culturas chinas, las culturas orientales japonesas, ¿sí? La parte de sentimientos la vienen desarrollando desde hace miles de años. La cultura occidental no. Entonces, para el occidental, es más, en algunos casos hasta era un tabú hablar de las emociones. Uno siempre se tiene que mostrar fuerte, se tiene que mostrar alegre. Uno no se va a ir a mostrar deprimido. Uno no va a ir a demostrar que está llorando. Pero tenemos que saber que todos tenemos emociones y tenemos que saber que las emociones se pueden manejar. En mayor o menor medida uno aprende a manejar sus emociones. Para manejarlas las tengo que conocer. Tengo que conocer cómo se van a manifestar esas emociones, cómo puedo actuar con esas emociones, potenciándolas o disminuyéndolas. Y dentro de la inteligencia emocional existen dos tipos de inteligencias emocionales. Por un lado tengo la intrapersonal, que es la inteligencia mía, es conocerme a mí mismo y saber cuando me estoy enojando, cómo tengo que actuar para mermar ese enojo, saber cuando me estoy poniendo triste, cómo tengo que actuar para luchar contra esa tristeza, ¿sí? Y existe la inteligencia intrapersonal, que es la inteligencia entre las personas, que es la inteligencia mediante la cual yo aprendo a conocer las emociones de las otras personas.
Y acá pasa algo muy divertido, porque esa inteligencia intrapersonal es la inteligencia que me permite manipular a las personas. Porque las personas son más fáciles manipularlas desde las emociones que desde las órdenes. Si yo sé que una persona necesita algo emocionalmente y le doy lo que necesita, seguramente obtengo lo que quiero. Si no, no existirían las confusiones entre amigos, donde está el varón que siempre estuvo enamorado de la mujer, que estaba de novia con otra persona. Y cada vez que esa mujer se pelea y está destruida porque tuvo un problema con el novio, ahí está el varón escuchándola, vení, yo te presto mi hombro para llorar. Vamos. No la está consolando porque es el mejor amigo, la está consolando porque gusta de ella y porque él le empieza, si yo sería él, no te dejaría de eso, no te lo haría. ¿Sí? Ojo, lo digo desde ese punto de vista, desde el punto de vista del varón, por haberlo vivido. No lo viví como mujer, por eso no lo digo como mujer. Lo aclaro, pero no digo que eso no pase. Exactamente, cuesta con un servidor si lo que quiere es vengarse. Así dice Arjona, y Arjona toda la razón del mundo. Los varones actuamos como dice Arjona. Cuando nos dicen que no, estamos ahí rompiendo y rompiendo y rompiendo para que nos digan que sí. Cuando nos dicen que sí, nos damos la vuelta y nos vamos. Sí tiene razón Arjona. ¿Qué es esta inteligencia emocional? Inteligencia emocional significa conocer. Conocerse a uno mismo, conocer a la otra persona. Conocer qué pasa cuando yo estoy enojado, cuando estoy alegre, cuando estoy deprimido, cuando estoy disgustado. Conocer a la otra persona, en qué momento tiene tal o cual emoción, bajo qué circunstancia tiene tal o cual emoción. Por otro lado, tener inteligencia emocional significa saber dirigir. ¿Saber dirigir qué cosa? Saber dirigir esas emociones. Pensemos. Mi mejor amigo se enteró que su novia o su novio, ese que me cae mal o esa que me cae mal, lo engaña. Lo engañó. A ver, salió con otra persona un día a comer. Entonces está molesto o deprimido por eso. Y yo quiero que se pelee. ¿Sí? Yo ya sé la situación, ya sé la emoción que tiene. O enojo o depresión. Mi objetivo es que esa persona se termine peleando de la otra, porque no la puedo ni ver a la pareja de esa persona. Pensémoslo a ver si me equivoco, si alguno estuvo en esta situación. No voy y le digo, no, pero eso es algo que por ahí vos lo pensaste mal, estás equivocado, ¿por qué no hablas con la otra persona? Para nada. Voy a ir y le voy a decir, te dije, esa persona no vale nada, déjalo. O déjala. ¿Sí? Bueno, eso es dirigir la emoción, es aprovecharse de una emoción. Y lo mismo pasa con nosotros mismos. Lo mismo pasa con nosotros mismos. Muchas veces, cuando estamos enojados, ¿qué pensamientos se nos vienen a la cabeza? ¿Alguna vez se pusieron a analizar qué hacen cuando están enojados? ¿Cuáles son los primeros pensamientos que se le vienen a la cabeza cuando ustedes están enojados por una situación? Sí, todos negativos, malos. Todos son pensamientos malos. Comer, Alejandro, ese pensamiento de comer ya viene después. Es como calmar a la fiera. ¿Sí? Pero lo primero son pensamientos que lo único que hacen es agrandar el enojo. No son pensamientos bonitos cuando yo estoy enojado. Nosotros mismos estamos dirigiendo nuestro enojo para que sea más grande. Y por ahí nos enojamos por una tontera. Pero como empezamos a no controlar los pensamientos y a juntar a ese pensamiento, a esa situación que nos causó un enojo, le empezamos a agregar cosas en nuestra cabeza, nos enroscamos, ¿sí?
ese enojo por una estupidez se vuelve enorme. Por otro lado, existe lo que es la motivación, la automotivación o la motivación hacia las otras personas. Cuando yo quiero dirigir a alguien o cuando yo me quiero dirigir a mí para bien, tengo que motivarme o motivar al otro a potenciar sus emociones para lo que necesito que haga. No es solo dirigir y hacer que la emoción crezca, sino es dirigir esa emoción con un sentido, motivando a que se aproveche la emoción. ¿Estás enojado porque te fue mal? ¿Estás enojado porque desaprobaste esta materia? Listo, en ese enojo que te sirva para estudiar más fuerte, para que la próxima vez el profesor te felicite. Eso es motivar. ¿Se entiende? Dirigir es otra cosa. Motivar es aprovechar lo que sentís para mejorar. Dirigir es agarrar esa emoción y orientarla para donde yo quiero. ¿Sí? La persona que quiere tener inteligencia emocional tiene que aprender a ser empático. ¿Qué significa? Tiene que aprender a saber ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero entender al otro, me tengo que poder poner en el lugar del otro. Y por otro lado, tengo que tener habilidad social. ¿Qué es habilidad social? Tengo que ser agradable socialmente, tengo que poder desenvolverme en público, saber desenvolverme con otras personas, relacionarme con otras personas. Gracias, Alejandro, estás ahí ayudándome con mi escasez lingüística. ¿Sí? Entonces, tengo que poder desempeñarme en público. Otra parte importante a la hora de enfrentar determinadas situaciones, y principalmente lo hablemos como con un cliente, es la etapa de negociación. Todo es negociación. Yo cuando era chico tenía la ilusión de que en una pareja no existían las negociaciones. No, la realidad es que todo en la vida es una negociación. Absolutamente todo es una negociación. ¿Sí? Exactamente. Uno negocia con los chicos, cuando un chico pide algo y yo le digo que no, y estamos, pero sí, pero no, pero sí, pero no, y termino negociando. Y si yo me impongo, estoy negociando, por más que no lo crea. Con mi pareja, ¿qué hacemos con los chicos? ¿Lo busca vos, lo busco yo? ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comemos mañana? ¿Quién va a comprar? Todo es una negociación, ¿sí? Pero las negociaciones no son solamente el momento de la negociación. Tenemos que aprender que las negociaciones se pueden preparar. Para preparar la negociación yo tengo que, antes de entrar en una negociación, pensar cuál es mi objetivo. ¿Qué quiero lograr de esta negociación? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta negociación? Entonces yo vengo y mi objetivo es, yo quiero negociar con mi pareja este sábado irme a un asado con mis amigos. ¿Está bien? El objetivo es el asado con mis amigos. ¿Cuál va a ser el argumento? Y la verdad que yo le diga, tengo un asado con mis amigos, y ella tenía justo ganas de que en lugar de eso, ella tenía ganas de que salgamos los dos solos, ya te había pensado en que la niñera y toda la cosa, y es un argumento bastante flojo, tengo un asado con mis amigos, y mi argumento es que quiero ir. Entonces tengo que pensar un argumento mejor.
¿Sí? Ese argumento es el más común, Guillermo, el nunca voy una vez que me invitan, bueno, déjame una. ¿Sí? Otro argumento podría ser decirle, el viernes tengo un asado, entonces me sale con el plan de ella, listo, voy el sábado. También está bueno el argumento. ¿Sí? O sea, tengo que empezar a pensar qué le voy a plantear a la otra persona. Pero pensarlo en todos los sentidos, en si me dice tal cosa, qué le retruco, si me dice tal otra, qué. Tengo que idear, imaginar cómo va a ser esa conversación para poder tener un argumento consistente. Le llego a decir, bueno, voy a salir el viernes con los chicos y me dice que sí, y el asado era el sábado y soné. ¿Sí? Entonces, todo eso lo tengo que ir pensando. ¿Sí? Por otro lado, tengo que pensar en cuál es mi situación de poder y la situación de la otra persona de poder. A ver, yo sé que en mi pareja la última palabra la tengo siempre yo. Siempre le digo sí, mi amor. O sea, una locura. ¿Sí? O sea, eso es algo básico en la relación. El hombre siempre tiene que saber que la última palabra la tiene el hombre. ¿Sí? El sí, mi amor, siempre tiene que terminar una discusión. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la situación de poder? Y por lo menos si quieren dormir. Después veamos dónde. ¿Cuál es la situación de poder entonces que yo tengo? Y obviamente una situación de inferioridad. ¿Sí? Entonces, ese argumento tiene que ir de acuerdo con la situación de poder que yo tengo. Es que uno tiene que aprender a reconocer, Guillermo, el poder que tiene el otro. Al reconocer el poder que tengo yo, estoy reconociendo el poder del otro. Y yo tengo que tratar de ser objetivo en eso. Si nadie me lo está preguntando, lo estoy analizando yo. Si yo me miento, ¿qué queda para los demás? ¿Sí? Y por otro lado, tengo que pensar el encuentro. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde es el lugar óptimo para ese encuentro? Pensemos, yo quiero salir el sábado a la noche con mis amigos, ¿sí? El argumento, ya lo tengo pensado, que nunca voy, como me habían puesto recién, es que nunca, una vez que me invitan, no salgo nunca, nos juntamos una vez al año, miren qué argumento buenísimo que tenemos. El poder, sabemos que estoy pidiendo permiso. O sea, en la negociación la realidad es que estoy pidiendo permiso para salir. 40 años y estoy pidiendo permiso para salir. ¿Sí? Entonces, sé que estoy jugando en una situación de inferioridad total. Club Atlético Sacachispa contra Boca Juniors. ¿Sí? Más o menos la situación de inferioridad que tengo. Entonces tengo que planificar dónde va a ser el encuentro. Y no es lo mismo que se lo diga mientras ella está haciendo cosas en la casa, a que miércoles a la tarde, miércoles a la noche, che, mi amor, ¿qué te parece? Hoy termino la clase de actuación y nos vamos a comer sushi los dos solos. Yo le pido a la niñera que se quede hasta más tarde, le pagamos y nos vamos a comer sushi los dos solos. Y en esa situación de romanticismo, que estamos los dos solos comiendo sushi, che, mirá, el fin de semana me invitaron los chicos. Cambió la situación, ¿o no? Estás soñando, profesor, me parece, ¿eh? No, está loco. Todo se planifica. Pensémoslo con un cliente. Hagamos el mismo juego con un cliente. ¿Sí? El objetivo, ganarlo al cliente. O sea, ya tengo en vista, ya hice el primer encuentro. Entonces, mi objetivo es ganarlo al cliente X. ¿Sí?
que esa persona sea o que esa empresa sea cliente mía. Ya le llevé presupuestos y todo. El argumento, mi experiencia, mi calidad, mi capacidad como profesional, ¿sí? Mi buen vínculo, mi habilidad social, mi empatía, que yo pueda llegar a tener con la empatía que yo pueda tener con la gente, ¿sí? Ahí tengo mi argumento. El poder. ¿Qué poder tengo sobre una persona que no es cliente mío? Donde yo ya lo acepté como cliente, pero él no me aceptó como contador, y ninguno. Yo ya decidí, falta que la otra persona decida. ¿Sí? Pensemos entonces en el encuentro. Para esto voy a necesitar seguramente más de un encuentro. No va a hacer falta, no va a hacer falta más de un, o sea, va a hacer falta más de un encuentro. Entonces, el primer encuentro, ¿dónde sería bueno que lo tenga? En un café. La empresa. Y yo preferiría, mi forma de pensar es que sea en la empresa el cliente. ¿Sí? Porque es el lugar donde el cliente se va a sentir más seguro. Si nos ponemos a pensar, vamos a ir a su oficina y el que va a tener la silla más grande, ¿quién va a ser? El que quiere ser mi cliente. ¿Sí? Entonces, el primer encuentro en su oficina. Ahí les doy una parte de mis argumentos. ¿Sí? El segundo encuentro, ¿dónde sería? Y lo damos vuelta, lo traemos a mi oficina. Vení a verme, así te muestro mi oficina, mi lugar de trabajo, con quién trabajo, cómo trabajo, y de paso le tiro los honorarios. ¿Sí? ¿Por qué ahí le tiro los honorarios? Y porque para que lo piense y para que sepa que el que está poniendo esa condición soy yo. Estamos cambiando un poco, simulando un poco otra situación de poder. Y donde ya me voy a ver si los honorarios están bien o están mal, es en el café. Donde los dos nos sientamos en igualdad de condiciones. Como yo ya lo tengo planificado a todo eso, es más fácil. Yo estoy manejando la situación. Si la otra persona lo planificó, la otra persona es la que está manejando la situación. ¿Se entiende? Yo nunca voy a negociar un aumento de honorario a la oficina del cliente. Hago que el aumento de honorario lo negociemos en mi oficina. ¿Sí? Por darles un ejemplo. Por otro lado, vieron que hablábamos de capacitaciones, de formas de mantener el cerebro activo. Bueno, los consejos profesionales, en general, tienen sistemas de capacitaciones que se van haciendo constantemente. Denme un segundito. Vamos a poner ejemplo. Miren, justo se me abrió Río Negro. ¿Sí? Veamos, está medio lento. A ver, ¿en dónde estará acá la capacitación? Capacitaciones. Bueno, acá para entrar a capacitaciones, mal ejemplo porque tengo que entrar a un sistema. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy.
Acá sale como eventos. Todos los consejos profesionales tienen esto. Acá están los distintos eventos o eventos que están programando en Jujuy para el mes que estamos, el mes de mayo, mes de junio o mes de abril. Voy a abrir una porque los conozco, los disertantes, son un desastre, así que no hay problema. ¿Sí? Son un desastre ellos, así que no... ¿De dónde más? A ver. ¿De dónde hay gente? La Pampa. Escucha, acá está. Esto directamente entré a las capacitaciones del Consejo de la Pampa. Miren, de oratoria, de criptomonedas, sheet para trabajar en equipos, más de oratoria. Miren cómo hablan de oratoria en la Pampa. Actualización tributaria. ¿Sí? O sea, todos los consejos tienen capacitaciones que se van dictando mensualmente, ¿sí? A ver, acá tenemos jornada del sector público, un encuentro deportivo, donde tengo algo que sea capacitaciones directamente. Capacitación, acá está. Acá tengo los cursos, miren, impuestos, ajuste por inflación, sector público, impuesto a las ganancias. ¿Sí? Todos, absolutamente todos los consejos, ese era de Entre Ríos el último, se van teniendo capacitaciones periódicas sobre distintas áreas. Están todas, absolutamente todas las áreas, ¿sí? Así como vieron de oratoria, hay otros que tienen de Excel, hay otros que tienen de ética, hay otros que tienen de todo. Liquidaciones de sueldo, ¿sí? Por lo general, en esta época del año, la mayor cantidad de cursos que se dictan son de impuestos, porque son los vencimientos ahora. En otra época del año se dictan de auditoría, en otra época, y así se van organizando y durante todo el año se dictan cursos mediante este sistema federal de actualización profesional, que cada curso que se dicta otorga una X cantidad de créditos. ¿Dónde lo vi? Ese no es esto. Pucho, que no se abre. Veamos. Sistema Federal de Actualización Profesional. Lo abramos de acá. Yo voy a entrar con mi clave. ¿Sí? Acá dice que tengo acumulados 108 créditos. El sistema lo que hace es acumular la cantidad de créditos que se va obteniendo con el transcurso del tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se obtienen créditos? Ya sea se pueden obtener haciendo carreras de posgrado, uno obtiene créditos, siendo docente, uno obtiene créditos, realizando cursos, uno obtiene créditos, o dictando cursos, uno obtiene créditos. ¿Sí? Cada situación genera un crédito distinto. Miren las ofertas educativas que hay de todo. Y acá dice la cantidad de crédito, de carga horaria que tiene cada curso. ¿Sí? Estos son todos los cursos que están disponibles en la federación. Y de acá los consejos sacan para dictar cursos a sus matriculados. ¿Se entiende cómo más o menos funciona este sistema o no? Los contadores tenemos distintos tipos de responsabilidades. Sí, hoy no creo que terminemos con todo, pero vamos a llegar por lo menos hasta acá.
Vamos a dejar la última partecita para la clase que viene. Los contadores tenemos distintos tipos de responsabilidades. Ya sea cualquiera de los roles en los que nos desempeñemos, podemos ser asesores, liquidadores, auditores o síndicos, ¿sí? Vamos a tener, si ustedes se fijan en el programa, dice 3 tipos de responsabilidades y nosotros acá le agregamos 2 más. Profesional, civil, administrativa, moral y penal. La profesional es el ejercer la profesión, que se sanciona mediante el código de ética, se regula por el código de ética, ¿sí? En el caso de la civil, es la responsabilidad que se desprende de las leyes, de la ley civil, de la ley comercial, ¿sí? Cuando nosotros incumplimos un contrato, cuando nosotros realizamos una actividad de mala forma, por lo general se nos sanciona mediante una multa. La administrativa es la responsabilidad que tenemos por ser empleados. El que nos pone la sanción cuando hacemos mal nuestro trabajo es nuestro empleador. Por eso es administrativa. La moral es la que nos impone la sociedad, ¿sí? Cuando estamos mal vistos. Y la penal es la que se impone por medio del Código Penal. ¿Qué leyes generalmente modifican el Código Penal o modificaron de alguna forma el Código Penal y pusieron penas de prisión a nuestra actividad? Tenemos la Ley Penal Tributaria, la Ley de Lavado de Activos, la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, la Ley Cambiaria, ¿sí? Todas ellas tienen distintos tipos de pena en función de si desempeñamos bien o mal nuestra actividad. ¿Alguna duda, chicos? Bueno. No, profe. Hoy vamos a llegar hasta acá, ¿sí? Vamos a llegar hasta esta parte. El miércoles que viene la idea es, vamos a terminar y vamos a avanzar con otras filitas, ¿sí? Así que, bueno, chicos, cualquier consulta me lo escriben por el foro y nos estamos contactando, ¿sí? Nos vemos Está la bien, semana que profesor. viene, chicos. Bueno, Buenas noches. hasta la Chao, semana hasta que viene. luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profe.